Bueno, bienvenidos nuevamente a esta transmisión de este faro. El tema del día de hoy, conéctense todos allí. Vamos a hablar de lealtades familiares invisibles. Vamos a mirar por qué se llaman lealtades, por qué podrían ser invisibles y qué importancia tiene esto en nuestra vida. Bueno, nosotros hablamos aquí mucho en el Faro de cada cosa que vivimos en nuestra edad adulta tiene que ver con un patrón, un programa, un sistema de creencias que tenemos desde niños. Resulta que cuando nosotros estamos niños rodeados de las personas que nos crían, que nos educan, que están allí, pueden ser padres o cuidadores, las personas que estén a cargo nuestro, recuerden que los niños o nosotros cuando somos niños tenemos más capacidad de tomar del entorno el ejemplo que lo que nos dicen. Sin embargo, en las lealtades familiares, los dichos, las frases que se toman en cuenta dentro de las familias son determinantes para ese sistema de creencias que va haciendo el niño conforme va creciendo. ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, a los que nos tocó, las abuelas que eran tan dicharacheras, ahorita yo creo que la gente se está cuidando un poquito más de lo que dice, pero cuando nos tocó ese tipo de dichos y de cosas que empezaban a programar nuestra mente, a hacernos un sello en nuestra mente, eso se volvía parte de lo que va acumulando el ser humano durante toda su vida hasta la edad adulta y se vuelve su sistema de creencias. ¿Por qué se llaman invisibles y por qué hablamos de lealtades? Digamos que la parte de lealtad es porque cuando el ser humano por instinto siempre busca pertenecer a un clan, siempre se siente bien estando dentro de algo que tenga personas que se relacionen con lo mismo. Por ejemplo, en este caso serían los lazos de sangre. Entonces, cuando yo hablo de invisibles, se refiere a la parte inconsciente. Recuerden que nosotros tenemos una pequeña parte, pues no estoy segura ni afirmo que sea el 5% del consciente y el resto sea inconsciente, pero oscila entre esos rangos. O sea, que la parte consciente, lo que nosotros podemos manejar y que estamos vigilando constantemente, es muy pequeña a la gran proporción que nosotros tenemos a nivel inconsciente. ¿Y qué pasa con esto? Se ha ido acumulando durante todo el tiempo, durante los años que vamos pasando, cantidad de información que se recibe del entorno y se va volviendo algo nuestro, ¿sí? Entonces les estaba hablando que nosotros siempre queríamos pertenecer a un clan y cuando, por ejemplo, muchos jóvenes llegan a la edad de la adolescencia, empiezan a buscar grupos, empiezan a buscar tribus urbanas y ese tipo de cosas, porque uno como ser humano le gusta pertenecer, le gusta sentir que pertenece a, ¿sí? Entonces verse bajo una cobertura de algo. Y casi siempre las coberturas que uno busca, pues obviamente se relacionan o uno se siente identificado con esa creencia que tienen allí, se siente agradable con los que creen lo mismo que uno. Entonces, cuando yo me refiero a la familia, a los que están bajo los lazos de sangre en que yo he crecido, empiezan a hacerse inconscientes ciertos comportamientos y patrones mentales que hacen que yo me vaya comportando de cierta forma y que siempre voy a buscar agradar a los de mi casa, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen algún ejemplo, algo que les pueda relacionar con esto que estoy hablando, si se sienten de pronto identificados. La semana pasada estuve en el taller que di de cerrando ciclos. Había una persona allí que mencionaba, una chica, pues o sea, está joven, tiene entre 26 y 28 años, decía que su abuelita le decía que mucho cuidado con los hombres que se comen el fiambre y botan la hoja. Entonces, este tipo de cosas, digamos, afecta sí emocionalmente a las personas. Uno no se imagina qué tanto, pero les hablo así como suena jocoso el refrán, pero este tipo de frases o como las que se nos van haciendo comunes dentro de la crianza que vamos recibiendo, van formando en nosotros cierto tipo de patrones que nos rigen y que son inconscientes, como les decía ahora.
como son inconscientes, yo empiezo a actuar como hay una frase por ahí de Jung, de Carl Jung, que habla que cuando nosotros no hacemos consciente lo inconsciente, lo vamos a seguir repitiendo, ¿cierto? Y le vamos a llamar destino. La frase no es exactamente así, pero es como yo la interpreto. Cuando nosotros no hacemos consciente este tipo de patrones de lo que nos han inculcado o de lo que hemos recibido por el ejemplo de oírlo, de verlo, de sentirnos identificados con nuestra familia, lo vamos a seguir repitiendo y eso nos va a parecer que nacimos para eso, ¿sí? Voy a ejemplos puntuales. Por ejemplo, hay familias, hablando en el área, porque hay varias áreas de lealtades. Voy a irme al área de la salud, ¿cierto? De la parte del cuerpo físico. Cuando yo puedo identificar en familias que casi todas dicen, no, es que mi abuelita sufrió de cáncer en el seno y pues obviamente yo me vivo revisando porque a mí me va a dar cáncer en el seno, o sea, cancelado. Pero muchas personas dicen así. Entonces, o por ejemplo, todos los hombres van cumpliendo 40 y empiezan a sufrir del corazón. Y eso lo vienen escuchando en toda la niñez y van creciendo y se van quedando con eso en su cabeza. Adivinen qué pasa cuando los hombres van llegando a los 40. Pues que de verdad empiezan a sufrir del corazón. Y no estoy descartando la parte del ADN, de la genética, en que se transmita la parte de lo que evalúa, por ejemplo, en una historia clínica un médico, de qué padeció su abuelo, de qué padeció su papá, qué padeció su mamá, para hacer la historia clínica de las enfermedades que se consideran que se heredan, ¿sí? Pero si nos vamos también al ADN, en el ADN finalmente nosotros, los pensamientos, nuestro cuerpo, todas las células, los átomos, finalmente son energía. Y eso, dentro de la información que podamos tener, lo podemos transmitir como una verdad también en el ADN, ¿sí? Entonces, si muchas personas se enferman por determinada cosa, hay unas que se van volviendo, digamos, la verdad absoluta para su vida, y eso se considera que usted le da por enfermarse a tal edad. No crea que eso fue gratis. Revise qué tanto ha escuchado usted dentro de su familia que las personas a tal edad se enferman de tal cosa. Que por ejemplo la abuelita se murió de un cáncer en el estómago, usted cualquier cosita que le dé en el estómago, una indigestión, que se embuchó, que cualquier cosa le cayó mal, usted empieza a pensar, ay, ¿será que va a tener el cáncer de mi abuela? Ay, yo creo que no sé qué, claro, eso debe ser, Entonces ese miedo y esos pensamientos inconscientes que lo invaden, empiezan a generar en usted ciertos cambios en la estructura de sus células, que de verdad puede llegar al cáncer que le dio a su abuela. Y no necesariamente, vuelvo y digo que esté descartando la parte científica, porque acá a mí me gusta tener como ese equilibrio y no pensar que todo es mágico o que me lo inventé, sino que hay cosas que están dentro de lo científico, pero que también están evaluadas en la parte energética, que no está lejos finalmente de lo científico. Entonces, aquí les estaba hablando de la parte física, ¿cierto? De lo que normalmente nosotros podemos evaluar que tengamos una enfermedad por lo que hayamos escuchado desde niños que se presentaba en la familia, ¿sí? ¿Cómo se considera, por ejemplo, las lealtades familiares? Las lealtades familiares, como les mencionaba, para concluir, son patrones mentales, ¿sí? Son programas inconscientes que rigen la vida de todos los seres humanos hasta que empecemos a hacer conciencia de ellos, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes han escuchado muchas veces que hay familias que tienen la oveja negra, ¿cierto? Cuando se menciona la oveja negra, casi siempre ustedes van a revisar y esta persona no tiene el patrón de comportamiento como es normal o como es común entre todos los familiares que se comportan de cierta forma. No quiere decir que esta persona sea realmente pues la calavera y que es el delincuente de la familia, no, simplemente esta persona empezó a hacer en su comportamiento consciente prácticamente una rebeldía, de decir,
pero yo ¿por qué me tengo que parecer a mi familia? O sea, yo no quiero, por ejemplo, hay familias que dicen, mis hijos, porque mi abuelo, porque mi papá fue abogado, entonces yo tengo que estudiar derecho y tengo que seguir lo que siguieron en la rama de mi familia. Resulta que hay uno por allá que quiso ser artista, que quiso ser músico, que quiso ser cualquier cosa como de la rama de las artes, pero no seguir en la línea de estudiar derecho. Esta persona se arriesga a que tenga cierto rechazo que no necesariamente es consciente, es inconsciente, y esta persona tiene que batallar mucho para llegar a ese punto de decir, listo, yo no me estoy pareciendo a mi familia, pero quiero seguir lo que rige mi corazón, o sea, lo que arde dentro de mí, que es lo que quiero hacer, y no agradarle a ellos porque no voy a estudiar lo que no me gusta. Entonces, esta persona empieza a hacer quiebres en ese patrón de comportamiento de la familia y eso ayuda a alcanzar cierta evolución, ¿sí?, dentro de esa familia. Entonces, como les decía, hay varias áreas en que nosotros somos leales, ¿cierto? Por ejemplo, si nos vamos a las lealtades que puedan ser de relaciones de pareja. Por ejemplo, mi abuela cuando tenía cierta edad enviudó. Entonces, mi abuela tenía 30, ya tenía todos los hijos y resulta que enviudó. Yo llego a un punto de mi vida en que puedo llegar a casarme, ¿cierto? O a lo mejor quedarme con la idea que me decía mi abuelita toda la vida, que el abuelito no le había servido para nada o que ella finalmente puede sola, que para eso crió a sus hijos sola, los sacó adelante, no sé qué. Eso empieza a ser con una mella, ¿cierto? Como un patrón de comportamiento, un sistema de creencias que se afirma en mi vida y eso ayuda, o no ayuda, sino que reafirma, digamos, mi comportamiento inconsciente. Entonces, si yo de pronto puedo ver que se acerca un hombre, ¿cierto?, yo tengo como dentro de mí inconscientemente ese miedo que a lo mejor si yo me caso voy a enviudar y me va a tocar sacar mis hijos adelante sola. Otro ejemplo puede ser que la abuelita ha sufrido maltrato físico por parte del abuelo, por parte de mi abuelo en ese caso, y cuando tuvo a la mamá, ¿cierto?, que fue la hija que vio ese patrón de comportamiento, consiguió un hombre que también la maltrataba y por lo tanto revisen en sus familias, muchos de los comportamientos que les van pasando a ustedes se relacionan mucho con lo que les ha pasado a sus ancestros. Entonces, esa relación de mí como individuo con respecto a mis ancestros tiene mucho que ver con el sistema de creencias, con lo que yo tenga programado en mi cerebro y que se haga prácticamente una verdad en mi vida. Yo inconscientemente lo actúo como si estuviera diseñado un guión y yo entro dentro de esa película y en esa película voy a actuar como la nieta que va a conseguir un hombre que se va a dejar maltratar de ese hombre para poder parecerme a mi abuela. Esto que les estoy diciendo es lo que usted analiza después de que usted empieza a hacer una evaluación de lo que le está pasando, pero para hacer eso usted debe hacer conciencia, ¿sí? Usted debe decir, bueno, conscientemente, ¿qué significa que yo reflexione lo que me está pasando? Y por eso les decía ahora de la frase de Carl Jung, era un médico, psiquiatra, psicólogo, bueno, que tiene una incidencia grandísima en todo la enseñanza que podemos impartir ahora con respecto a muchos de esos temas del ser humano, de la psicología analítica, de todo esto. Y cuando nosotros hacemos esa conciencia, entonces está la frase que yo les parafraseaba ahora, que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, vamos a seguir repitiéndolo y le vamos a llamar destino, ¿sí? Entonces, muchas personas cuando viven en esa inconsciencia que no hacen un pare de revisar, bueno, ¿yo por qué me consigo un hombre si no sé qué, muchas veces yo mismo he hecho juzgamiento hacia mi madre o hacia mi abuela, de decir, pero ¿cómo les ocurre aguantarse ese trato o conseguirse un tipo que las maltratara, que X, lo que sea? Y yo, dentro de mi comportamiento, también lo estoy repitiendo. Posiblemente cambien cosas, como por ejemplo, no me va a maltratar físicamente, pero sí psicológicamente. No me va a maltratar de la forma directa que recibía mi abuela, ¿cierto? Que eran golpes físicos, bueno, ese tipo de cosas que todos sabemos que es violencia. Pero que yo estoy permitiendo también ciertos tratos en mi vida
que a lo mejor no es una relación sana, que yo dijera, bueno, conscientemente estoy en esta relación, sino que busco esos patrones, me veo atraída en eso porque estoy prácticamente repitiendo, ¿cierto?, ese patrón de comportamiento de mi familia y no me salgo de ahí porque no he hecho conciencia. Si alguien tiene algún aporte, alguna cosa que se vea identificado, que quiera hacer allí como un comentario, bienvenido es. Entonces, como les estaba hablando, revisen cuántas veces ustedes dentro de sus comportamientos pueden estar pasando por eso mismo, ¿cierto? No elegimos las personas porque conscientemente nos sentamos, nos revisemos y digamos, me voy a elegir este hombre para que me pase esto y esto. Cuando nosotros empezamos a reconocer que la conciencia que hacemos dentro de nosotros va a ser determinante para la persona que se va a acercar a mí a completar cierto tipo de vivencias juntos, o sea que la pareja está para hacernos conscientes y la persona que yo voy a traer se relaciona mucho con lo que yo estoy siendo como persona en ese momento, porque la parte de la frecuencia que yo emito en mi vibración no se equivoca, ¿cierto? Entonces la persona que llegue a mi vida va a servir de espejo, va a servir de proyección de las cosas que yo tengo por sanar. Entonces, las parejas, primero ese mito de que esta persona está para hacerme feliz, pues yo, Olga Lu, no estoy de acuerdo con eso. Está la pareja para hacerme consciente. Entonces, por eso revisen, esto es un paréntesis aquí, muchos de los comportamientos que nos pasan con nuestra pareja se relacionan mucho con, por ejemplo, ustedes tienen una relación con alguien afuera, puede ser compañero de trabajo, puede ser cualquier persona que esté en su día a día. Charlan, conversan, se ríen, se sienten súper bien y llegan a la casa y hay cantidad de comportamientos de su pareja que inmediatamente les explotan todas esas rayitas que tenían guardadas de mal genio, de lo que no conocían, del tipo de comportamiento que de pronto no es lo más agradable. Entonces, este tipo de cosas en nosotros podría darnos ese indicio que no necesariamente la pareja está para hacerme feliz. Yo entro dentro de una relación ya feliz, ¿cierto? Y si yo me considero una persona feliz, que siempre les hablo de la felicidad, que no es solamente estar así súper contenta todo el día sonriente, sino la felicidad tiene que ver con la plenitud de yo sentirme una naranja completa, que va a entrar en una relación con una naranja completa. Entonces ahí de todos modos vamos a tener cosas que se va a ir friccionando para lograr que los dos hagamos conciencia de cosas que tenemos por sanar. Entonces, bueno, para utilizar la imagen que estaba poniendo Nati allí de lealtad, cuando nosotros, esa imagen que estaba allí, que es como de un pacto, es un pacto prácticamente que nosotros hacemos, pero no nos damos cuenta, porque de niño yo no digo, abuelita, voy a hacer un pacto contigo, o sea, meñique con meñique, que yo me voy a comportar como tú. O sea, eso no lo hacemos. Precisamente por eso se llaman lealtades invisibles, ¿cierto? Son inconscientes, son que se tienen ya como la familia se comporta. La familia X siempre se ha comportado de tal forma. Cuando usted ve por allá una persona lejana que no se comporta como se comporta la familia, de esta persona casi siempre van a hablar mal, no les va a gustar, van a intentar ocultarla, le van a hacer cierto tipo de rechazo, consciente o inconscientemente. O sea, consciente es que si hay una fiesta familiar, ay, no invites a fulanito porque es que vos sabés que él siempre se comporta de tal y tal forma y mire que nosotros somos y esta persona no. Esa persona está allí haciendo ese puntico diferente. No voy a hablar de negro porque no me parece que sea algo malo, me parece que es la persona que está puesta allí para sanar muchas cosas de la familia. Entonces esta persona que es diferente, que le hacen el rechazo, que le hacen el feo, que lo alejan, que lo quitan de su cobertura de clan, o que siempre lo quieren ocultar ante los ojos de los demás, está siendo allí una persona que va a hacer sanidad en muchos de los patrones que se han manejado en esa familia, y por eso es muy importante una persona así dentro del
dentro del clan familiar. Entonces, espero que les haya quedado claro, ¿cierto?, con respecto a qué es una lealtad familiar y que pienso que todos en determinado momento la tenemos. No importa los comportamientos que se evidencien dentro de la familia, todos apagó el micrófono. Bueno, aceptado, superado. Listo, entonces volvemos a lo que estaba hablando. Estaba hablando antes de salir a los comerciales que existen lealtades dentro de las relaciones de pareja y por eso revisen, por ejemplo, muchas de las relaciones que usted puedan estar teniendo en este momento, cómo se parecen a lo que fue su mamá, a lo que pasó con su abuela, no importa de qué lado, sea del lado paterno o materno, pero hay muchas cosas que se repiten dentro de los comportamientos. Y esto es inconsciente, ¿cierto? Tengamos en cuenta que es inconsciente. Les estaba hablando hace un momentico de las lealtades en la parte emocional, ¿cierto? Revisen también dentro de su familia qué cosas son los patrones con respecto a las emociones que más se evidencian. Por ejemplo, hay familias que son supremamente temerosas con todo, o sea, son ansiosos, son casi que tirando a ser depresivos, o sea, hay muchos patrones que se ven en esa familia, entonces que esta persona tuvo que asistir al psiquiatra por no sé qué, que esta persona ya hace poquito tuvo un episodio de no sé qué, o sea, se repiten muchas de los patrones de enfermedades mentales y no necesariamente estoy hablando, vuelvo y digo, de lo que se hereda como tal en enfermedades, estoy hablando de las emociones que son las principales, que son las más recurrentes en esa familia. Entonces, por ejemplo, la abuelita era súper temerosa, entonces a su mamá la cohibía absolutamente de todo, a su papá, no salga, de pronto le pasa algo, mire que a tal persona, acuérdese que su primo lo mataron allí, le hicieron allá, entonces crece dentro de su familia ese temor generalizado y usted se ve en un punto de su vida que quisiera lograr o que quisiera alcanzar muchas cosas de las que puede tener en su mente o en su corazón que quisiera hacer, pero esas lealtades que usted tiene familiares con respecto a ese miedo que usted quiere parecerse a ellos, pero vuelvo y les digo, eso es inconsciente, no le permite traspasar esa línea, ¿cierto? De tener ese coraje o esa valentía de decir, me voy a ir a lograr este sueño, ¿cierto? Si por ejemplo es de salir del país, de hacer algo que nunca se haya visto dentro de su familia, inconscientemente haga de cuenta que existieran unos lazos como los de la Mujer Maravilla, que es invisible, ese lazo invisible lo amarra y no le permite a usted dar ese paso para alcanzar eso que usted quiere hacer. ¿Por qué? Porque usted se quiere inconscientemente parecer a los de su familia y si usted siente que se va a salir de ese clan porque se va a comportar diferente, por ejemplo, como les decía ahora, toda la familia ha sido súper temerosa de usted, va a ser así aguerrido, valiente, que logra cosas así súper temerarias, entonces usted va a decir inconscientemente, vuelvo y digo, no se sienta usted a analizar, sino que usted dice, no, o sea, hay algo que me lo impide, y es ese lazo que hace que yo me voy a salir como de lo que se parecen todos en mi familia, como por ejemplo, toda la familia tiende a ser, por ejemplo, de un estrato socioeconómico bajo. Dentro de sus creencias, usted siente que tiene que quedarse allí. Vuelvo y les digo, se los voy a repetir durante todo el programa, es inconsciente, es inconsciente. Si nosotros no empezamos a reflexionar de las experiencias de vida que estoy viviendo, qué tanto se parecen a lo que está pasando en mi familia o a lo que ha pasado en mi familia de generación en generación, entonces yo voy a seguir repitiendo ese patrón, ¿cierto? Me voy a seguir comportando así y haga de cuenta que en la imagen que tengo del flyer, invitando al programa, está unos como dos adultos que están como cortándole las alas a un niño. Entonces, cuando se relaciona esto, se tiene en cuenta que, haga de cuenta que uno como adulto o como los grandes de la casa están coartándole la libertad o están cortándole las alas a un sueño de una persona que quiere llegar a alcanzar algo. ¿Por qué? Porque esta persona en su mente siente que tiene, haga de cuenta que
que podría llegar a ser un cisne y está creciendo con gallinas, ¿sí? Entonces, esta persona, o un águila creciendo en un corralcito de gallinas, ¿sí? Yo no sé si muchos conocen la historia, pero se haga de cuenta que una gallina crió un águila y el águila pues llega al punto en que pues tiene la capacidad de volar, las gallinas no, las gallinas son aves de corral. Entonces, esta águila llega a un punto en que dice, no, no puedo volar, porque le debo lealtad a mi mamá, o sea, ella me crió, ella me educó, ¿cómo voy a llegar y abrir mis alas y ¡fum! Y volar de donde me criaron, de donde estuvieron conmigo, me acogieron, me dieron comida, calor, una familia? Entonces, muchas personas les pasa así como esta analogía que estoy haciendo aquí, de no salir de cierta zona que se parece a los que me rodean, porque a lo mejor allá afuera no voy a sentirme que pertenezco a este clan, a esta familia, a este tipo de comportamiento. Entonces, ¿para qué es importante reconocer y hacerle conciencia a este tipo de revelación en el momento en que yo digo reflexionemos? Este tipo de comportamiento, por ejemplo, un ejemplo de alguien que era una persona que usted la veía todo el tiempo supremamente triste, muy triste, se le notaba ser así agachado todo el tiempo, encorvado. Cuando iba a hacer una cosa podía hacer algo súper alegre y esta persona era así, claro, no, pues no, pues no me genera emoción ninguna, no sé cuánto, Tuvo la oportunidad de hablar conmigo, entonces resulta que empezamos a evaluar o a revisar dentro de su familia y resulta que su mamá, en el momento en que quedó en embarazo de esta persona, estaba pasando por algo supremamente triste, ¿cierto? Algo que un abandono que le generó en su vida una pena honda, de estas cosas que se conectan con la tristeza más profunda que usted pueda tener. Entonces, esta persona prácticamente, digamos que se absorbió esa tristeza de la mamá y durante su crecimiento podía, dentro de su temperamento, ser una persona que usted la viera muy jovial, que fuera una persona extrovertida, era así. Pero básicamente casi siempre que se le acercaba le decía, veo, ¿estás triste? Se te ve como una cosa profunda, como algo que te pesa, y esa persona no lograba identificarlo. Hasta que hicimos esa reflexión, ese análisis, esa conciencia, como dicen por allá en otro país, le cayó el 20 y esa persona dijo, prácticamente esa tristeza no es mía, esa tristeza pues la vivió mi mamá en determinado momento y yo como que me cogí eso como mío, pero no es mío. Y a lo mejor no, cuando yo expreso este tipo de cosas, espero que siempre se entienda que yo no juzgo, ¿cierto? Ni los padres, ni los abuelos, ni los cuidadores, ni las personas que están educando, porque nosotros elegimos a las personas que hacen parte de mi crecimiento y de los que me van a inculcar el sistema de creencias, pero llega un punto de mi vida en que yo soy responsable de mis decisiones, de mis parámetros de vida de ahí en adelante cuando empiezo a hacer conciencia. Entonces nunca va a ser culpa de porque claro, mi mamá o no me dio estudio, o no estuvo conmigo, me abandonó, X cosas. Eso hace parte de lo que hablo por ahí en otro tema, que es la honra hacia las raíces, que tiene que ver con que es perfecto las personas que yo he elegido para mi trascendencia en este mundo. Entonces lo que les estoy hablando es que en el momento en que yo hago consciente lo inconsciente, voy a dejar de decir que es mi destino, por ejemplo, sufrir. Hay muchas personas que todavía no, pues que yo nací para sufrir, porque mi familia prácticamente todos hemos sufrido, entonces yo nací para sufrir, dicen muchas personas, cancelado. Hay otras que dicen, no, pues toda la familia somos pobres, o sea, yo en qué momento voy a contemplar la idea de llegar a ser millonario, no sé qué, pero este tipo de pensamientos no están dentro de mi inconsciente, o sea, yo no los digo, los vivo en muchas de las cosas que prácticamente transitan por mi vida a diario, ¿cierto? Hay muchas de las cosas que yo me niego a vivir porque inconscientemente quiero ser leal, quiero ser como mi familia, pero yo no me estoy dando cuenta que estoy haciendo eso con mi vida, ¿sí? Entonces, en el momento vuelvo al ejemplo que les estaba contando ahora, que esta persona dijo, changos, esa tristeza no es mía, ¿cierto? La devuelvo a su origen,
que esta sería una de las cosas que les digo yo que ustedes pueden hacer: revisar, sentarse, hacer una meditación, reconocer, por ejemplo, dentro de ustedes. Meditación hablo, para los que oran o meditan, es prácticamente estar ustedes con su ser interno, que es el ser divino que cada uno cree, sentarse y empezar a tener la valentía y el coraje de adentrarse hacia el niño interior o hacia las vivencias que hayan tenido de su infancia y revisar qué cosas vivía mi mamá, qué cosas estaba viviendo mi papá, qué pasó cuando mi mamá estaba en embarazo, qué había en su entorno. Por ejemplo, también había un ejemplo por allá de alguien que le tenía un miedo enorme, pánico, terror a escuchar sonidos fuertes o cosas así. Y resulta que la mamá había estado cercano a una zona donde estallaban cosas con dinamita y todo eso, y esta persona saltaba y se escondía debajo de las camas, nerviosa, moría prácticamente en cada cosa que escuchara un sonido fuerte. Y empezó a analizar esto de dónde venía, y listo, esto puede ser, digamos, un trauma que vivió la mamá. No necesariamente lo vivió esta persona porque la mamá, pues posiblemente, esto es un ejemplo, quiero que cada uno relacione los ejemplos que doy como cosas que se heredan. Entonces eso se lo heredó la mamá, ese miedo de cuando usted oiga un ruido escóndase, o cuando usted oiga una cosa así puede ser algo peligroso, entonces sienta terror, mire que le va a pasar algo, cualquier cosa así. Entonces vuelvo y les digo, revisen en sus ancestros, en su parte de familia, qué patrones se han venido repitiendo. A todas las mujeres han tenido que criar los hijos solas, porque por viudez, porque los abandonaron, por cualquier cosa así. Entonces se repite ese patrón porque inconscientemente yo hago que eso me pase. Que los hombres la rechazan porque han crecido siempre con unas mujeres en la casa con baja autoestima. Entonces reviso, ¿yo por qué no me quiero? Entonces empiezo a hacer ese análisis. Y lo que les decía ahorita para empezar a hacer sanidad, retomando lo que se estaba hablando de por acá hay un comentario. Sandra Ledma, ay, hola, ¿cómo estás? Saludito, qué buen tema, muchas gracias. Esto que yo reviso dentro de la meditación o dentro de la oración, bueno, si se sientan ustedes a orar, bueno, Señor, cada uno, como les digo, como maneje su tiempo de estar solo con usted mismo reflexionando. ¿Qué cosas de mi vida me cargan? ¿Qué cosas en mi vida estoy repitiendo y de pronto no me doy cuenta? ¿Qué patrones emocionales de conducta estoy evidenciando en mis relaciones que tampoco me he dado cuenta? Empiecen a hacer esa reflexión, revisen qué cosas ustedes tienen el poder de cortarlas, que no se repitan más en su vida, y empezar a hacer conciencia que ustedes son los responsables de lo que les está pasando. Nosotros somos los responsables de lo que nos está pasando en nuestra vida en este momento, ¿sí? ¿Para qué se hace esto en nuestra vida? Para que ya no haya más culpables, ni es que mi familia es así, ni es que mis papás tuvieron la culpa, mis abuelos, ni es que mi pareja tuvo la culpa, ni es que cualquier cosa de esas, no, sino hacernos los responsables de nuestra propia vida, ¿cierto? Tomar el poder que tenemos de la responsabilidad y empezar a revisar qué cosas están en mi alcance, empezar a modificar. ¿Para qué? Para terminar viviendo la vida que yo deseo, que yo anhelo y que yo siento que puedo vivir, ¿sí? Y no repetir historias que se han visto dentro de mi familia porque sí. Entonces, que esa sería la parte inconsciente de enfermedades, de situaciones, de eventos catastróficos. Por ejemplo, hay muchos, es que esta persona se accidentó y usted va a mirar y resulta que el abuelo por las mismas fechas también se accidentó y se murió. Entonces empiezan a repetir accidentes, cosas que les han pasado. Relaciones de pareja, ¿sí? Relaciones de pareja fallidas, cosas que les pasan casi muy iguales dentro de las familias. También se puede ver en las emociones, lo que les estaba hablando ahorita. No, es que en mi familia todos somos así, súper ansiosos, entonces se repite, y es que en mi casa todos somos así, y ya, y la persona se queda así, como que es que tiene que vivir así y ya. Entonces revisar eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vuelvo y termino con la frase que parafraseé durante todo el tiempo de Carl Jung, que habla:
hasta que yo no haga consciente lo inconsciente, voy a seguir repitiendo estas experiencias de vida y las voy a llamar destino, ¿cierto? Vuelvo y les digo, la frase no es exacta así, sé que es de él, pero es lo que quiero que se les quede. Hasta que yo no haga consciente lo que me está pasando en mi vida en ese momento, que a lo mejor no me gusta, hasta que no le haga la reflexión de decir en mis manos está y devuelvo este pensamiento, devuelvo este sistema de creencias a su origen, o sea, devuelvo este sello, este programa que me habían impreso en mi cerebro, lo devuelvo a su origen. No voy a decir es que es de mi mamá y claro, mi mamá, y fue madre, hombre, ¿cómo es que me inculcó esto? No, lo devuelvo a su origen porque a lo mejor es mucho más arriba, ancestral. Mente es mucho más arriba, que viene viéndose así ese patrón de comportamiento, lo devuelvo y digo, de aquí en adelante, lo que pase con mi vida es mi responsabilidad, se conecta con su ser interno de amor o con el ser divino que crea cada uno y que esta vida se guía conforme a la responsabilidad de mis actos y de mi sistema de creencias, mío, ¿sí? ¿Qué pasa cuando pasa esto? Pues muchas veces se sanan comportamientos de ahí en adelante, ¿cierto? Por eso hay muchas terapias ahora que se habla de sanar el linaje, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que yo como persona consciente hago ese pare y eso ya no se sigue repitiendo. Entonces, por el purísimo amor que le puedo tener a mi descendencia y por el amor y la honra que le debo a los ancestros, devuelvo eso hasta donde se vaya. Ellos vivieron conscientemente lo que pudieron en ese momento o inconscientemente lo que pudieron, pero yo en ese momento hago el pare, reviso mi vida, hago consciente lo inconsciente y empiezo a vivir los cambios. Entonces, bueno, creo que me pasé por ahí como 2 minutos. Muchas gracias a todos los que se conectaron a este faro del día de hoy. Gracias por el aporte, gracias por el comentario, Sandrita. Gracias a todos los que lo ven, a los que comentan, a los que se pueden conectar en diferido también. Un saludo para ustedes. Si quieren dejar el comentario allí, también lo recibo con mucho cariño. Si les parece importante el tema y compartirlos, también les agradezco mucho. Estos temas quedan aquí dentro de la plataforma de la Q Digital, en mi muro de Facebook, en la fanpage que es olgalu.viniste a ser feliz. Que los invito a entrar ahí, también hay muchos otros temas y en YouTube que también tengo recopilado todos los temas del faro, que es Olgalu el faro. Pueden entrar allí, suscribirse y recibir cada vez que yo hago un faro o un tema que hago por aparte, también lo subo allí para que podamos educarnos en estas emociones que todos tenemos y que determinan muchas cosas en nuestra vida. Entonces, por eso me determiné así, porque todos nos eduquemos en las emociones y pues seamos felices. Hay 2 formas de vivir la vida, una creyendo que los milagros no existen y la otra viendo un milagro en cada cosa. Así vamos a ser siempre muy agradecidos y vamos a ver la vida con ojos de niños, sorprendiéndonos de todo, hasta de lo más pequeñito. Que tengan un excelente día a todos, chaito.